Como saben, estas charlas del domingo son simples inspiraciones para la semana, o lo que tratamos es de pensar un poquito en aquellas cosas que no tenemos tiempo de pensar durante la semana y tratar de aplicarlas en nuestras relaciones interpersonales. Las relaciones tienen muchas variantes, muchas variables. Hay relaciones laborales, relaciones éticas, relaciones judiciales, relaciones personales, relaciones interpersonales. Variedad de las relaciones es inmensa. A nosotros lo que nos interesa son las relaciones humanas y en este caso como la semana pasada estuvimos hablando del fundamento de la relación, hablamos de que para relacionarse se necesita de una intención o una causa originaria y esa intención la realiza un emisor, la persona que inicia, la persona que de alguna manera está ofreciéndote algo, ya sea un conocimiento, ya sea un objeto, pero la persona que inicia la relación es el sujeto de la relación. Esa persona es la autoridad en esa finalidad que está emprendiendo. Y está después el que responde, que está en la posición de objeto receptor, y el objeto receptor, la labor del objeto receptor no es ni más ni menos que responder a la intención propuesta por el sujeto. Nada más. En la relación, cuando se establece esa dupla de oferta y recepción, o de dar y tomar, o de dar y recibir, en esa relación funciona siempre y cuando se respeten los límites de la moderación. Cuando está la cosa moderada, funciona. Cuando nos vamos a los excesos o a las carencias, no funciona. Eso lo explicamos la semana pasada, el domingo pasado, y hoy nos vamos a centrar un poquito en las relaciones más de tipo docente, o de relaciones más de aprendizaje. Y antes de eso, yo les pongo un video. En ese video explico algunas cosas. Es un video bastante variado porque toco distintos temas. Y después de ese video, que dura unos 20-25 minutos, ahí después conversamos los detalles y ahí participan en lo que quieran, aportan lo que quieran, y si no, pues trato de explicar lo que yo sé también. Yo soy, en este caso, soy docente. He sido muchas cosas, pero en esta reunión, en esta charla, hago la labor de orientador. Yo no soy moderador, no soy periodista, no tengo ni idea frente a las cámaras, pero hago lo que puedo porque me interesa enseñar. Me gusta enseñar, me gusta cambiar a la gente. Y eso a veces no se entiende. Pero la tarea del docente es cambiar al otro. ¿Por qué? Porque el otro está en una posición que todavía no comprende cosas y tienes que irle depositando esas cosas que son necesarias para que comprenda esas cosas, y en ese absorber conocimiento cambias. Toda la persona que esté absorbiendo algún tipo de conocimiento va a pasar de un estado a otro estado. A lo largo de la historia, si os fijáis, existían los politeístas, después los monoteístas, después los monoteístas se transformaron en judíos, después en cristianos, y tú vas viendo cómo las etapas de percepción de las cosas, las etapas de conocimiento de las cosas van ascendiendo. Eso es la educación. La educación es un proceso de ascenso, un proceso de maduración. Y en ese proceso de maduración se establecen relaciones educativas. En esas relaciones educativas, como os digo, existe la posición del emisor, que es la autoridad que está autorizando al otro a corresponder, a concordar, a ser igual a él, y están después los intereses de la persona que quiere desarrollarse. Pero es fundamental que en ese proceso de desarrollo exista la absorción del conocimiento, que el que está aprendiendo esté atento a, bueno, qué me dice, cómo me lo dice, por qué me lo dice. A lo mejor eso que me dice se justifica en algo, voy a ver en qué se justifica. Todo ese tipo de análisis comparativo es necesario en la educación. Y en ocasiones esperamos que el educador nos eduque. Es decir, esperamos que el otro me haga responsable, o que el otro me haga más inteligente, o que el otro me haga más sensible. Eso no lo hace el educador. Eso lo hace el interés de cada uno, eso lo hace el intelecto de cada uno, lo hace la voluntad de cada uno, lo hace la percepción de cada uno. El que se desarrolla en esto de las relaciones humanas es el receptor, porque el emisor supuestamente ya lo está. Entonces el receptor es el que va poco a poco absorbiendo conocimiento y se va mejorando en lo que le están emitiendo. Es que yo ahora les voy a poner el video antes de que se nos pase el tiempo para que no se. Filosofía es la búsqueda de lo absoluto.
No hay caminos para la paz es el camino, dijo Mahatma Gandhi. Para trabajar basta estar convencido de una cosa, que trabajar es menos aburrido que divertirse, se lo dijo Baudelaire. La filosofía es el amor por la sabiduría, y ese amor o prioridad o preferencia o deseo por conocer depende del individuo, que establece relaciones absorbentes de absorción. Absorbe sentimientos, absorbe conocimientos, absorbe experiencias. Para absorber ha de asumir el valor de lo que absorbe, y ese discernimiento es algo complejo de madurar en una persona que carece de la comprensión del valor. En la vida existen aspectos de importancia suprema y aspectos de importancia minúscula. ¿Qué es más importante, la astronomía o la antropología? Cabría decirse que la antropología, pero si no se dispone de algún medio que evite el impacto de un meteorito, adiós humanidad. Y claro, que sin un desarrollo antropológico capaz de inventar un medio que nos proteja del meteorito, estaríamos igual de eliminados. Y en este argumento, el valor se debe analizar hasta descubrir cuál es de mayor importancia. Si juntos orientamos la sociedad en la conquista del desarrollo ajustado a la máxima justicia, lo ajustado posibilitará la realización del escudo protector. Pero si nos orientamos en la defensa de nuestras opiniones particulares y nos enfrentamos unos a otros en sus propuestas, la humanidad se verá impactada por el meteorito. Les puse este ejemplo para que comprendan que existen valores supremos y valores mínimos, y que solo se realiza el valiente en los valores supremos, no en la defensa de lo mínimo. Las minorías, cuando logran transformarse en mayoría, pasarán a ser predominantes. Antes, seguirán siendo minorías. Cuando el presidente de una nación es elegido democráticamente por una mayoría momentánea, que luego, por desconfianza de los devotos, se reduce y transforma en minoría, ese presidente no preside la nación, preside únicamente a su minoría. Lo mismo ocurre cuando se defiende una razón relativa a una porción. Esa razón particular, cuando no es general, cuando no se defiende como si fuera o cuando se defiende como si fuera absoluta, trastorna la posibilidad de legitimarse en la razón justa. El cosmos es una totalidad y la especie humana es una particularidad, con las atribuciones capaces de indagar, comprender los fundamentos esenciales de la totalidad. ¿Por qué? Porque somos inteligentes, además de ser sensibles y creativos. Pero solo nos desarrollamos en el análisis y comprensión de los máximos valores de plenitud, justicia y conectividad completa con el máximo deber necesario. El máximo deber necesario nos realiza suficientes, seguros y satisfechos. Hay quienes siguen ese máximo deber necesario de educar al inmediato en la justicia de las máximas razones, y hay quienes siguen sus artificios sociales particulares y se realizan laboralmente, pero inhumanamente. La libertad permite ambas alternativas. Todo cambia. Esta frase, cuando se aplica a la vida, que es el conjunto de fuerzas que permiten la consecución de un propósito, se admite. Sí, claro, lógico. Todo lo que se mueve cambia. Y como toda existencia es la suma de energía o movimiento, pues lógicamente todo cambia. Pero los cambios en la actitud no se mueven con tanta facilidad, porque la actitud de cambiar es solo una, sola y exclusivamente una. La libertad nos permite cambiar y absorber nuevas posibilidades o no absorber nada. Por eso existen genios, sabios, expertos, y existen inexpertos y letrados e insensibles. Los cambios no los eligen las personas. Los cambios los exige la conciencia del individuo y la protoconsciencia cósmica, lógicamente. La justicia no la exige el juez, la exige la ley. Las costumbres no las exige la sociedad, las exige el hábito. Sin hábito no hay costumbres. No hay caminos para la paz es el camino, dijo Mahatma Gandhi. La filosofía es una relación entre un interesado en descubrir la razón de lo que investiga, y en esa relación existen valores, posiciones y tiempo. El valor de la correlatividad afectiva, el valor de la concordia cognoscitiva y el valor de la conexión o contacto experiencial. Existen relaciones vinculantes, morales, existen relaciones de equidad y justicia, ética, y existen relaciones de solidaridad o colaboración creativa, estética. Lo importante es comprender la mecánica de la relación correcta que explicamos el domingo pasado. Vean esa exposición. Hablemos de la totalidad y el detalle. La ciencia se centra en lo completamente ajustado a la razón. La filosofía se enfoca en el orden, en el valor.
Y la religión se enfoca en la armonía, en el religar, en el conectar, en el bienestar. Lo ajustado al ordenamiento armónico es la totalidad del universo. Los detalles que se establecen en concordancia, convencimiento y correlatividad con la totalidad se ordenan. Los detalles o porciones parciales que no se ajustan a la totalidad se desordenan y desordenan el orden total. Los grandes artistas predominan la totalidad armónica del producto por sobre los detalles parciales del trabajo, anteponiendo la calidad, la comunicación y la armonía por sobre los detalles. La filosofía se ha perdido en el estudio del conocimiento, de la lógica y de la memoria, sin comprender que son porciones de la conectividad universal de la protoconsciencia cósmica o de la ordenanza que ordena el ordenamiento completo. Al olvidarse de la totalidad, sus piezas, las del puzzle, no encajan, y al no encajar con la idea del cosmos no son ideales. Por eso es necesario analizar las normas de comportamiento, las normas de convencimiento y las normas de convivencia humana para descubrir la humanidad que nos humaniza a todos en ellas. Las especies en general se atienden y están todas atentas a cualquier desorden que pueda surgir y quizá no se entiendan como nos entendemos nosotros los humanos, pero sí entienden y conocen qué es ordenado y qué no lo es. Responden a normas de comportamiento reguladas por los instintos, por esa naturaleza directiva inherente que los mantiene. Al principio, el conocimiento tiene solo las verdades relativas. A medida que continúa el proceso de cognición, el conocimiento progresa hacia la verdad absoluta, eso lo dijo Lenin, y su compañero Mao, por el contrario, no menciona la verdad absoluta porque no creía en ella. ¿Cuál es la fuente de cognición? ¿La etapa de sensación o la etapa de cognición o la etapa de comprensión? ¿Cuál es la fuente de cognición? ¿El objeto o la razón del sujeto? Según el empirismo, la fuente es la sensación, enfatiza en el papel del objeto, y según el racionalismo, la fuente es la razón del sujeto, enfatiza el papel del sujeto. Cada uno creado es el objeto del hombre, o cada objeto creado es el objeto del hombre. Existe para el humano, y solo puede y debe ser conocido y comprendido únicamente por los seres humanos. Las otras especies lo conocen, pero no lo comprenden. Un animal conoce a su amo, pero no lo comprende. Según Kant, Hegel y Marx, el ser humano no es el sujeto, sino meramente un objeto más del conjunto de objetos de la creación. Creen eso porque dicen que todo se originó en un accidente y que no existe ninguna razón que justifique la existencia de las cosas. Y el hombre, cuando apareció por casualidad, repito, las utiliza para entretenerse sin ninguna razón, también por casualidad. Las utiliza porque por casualidad le eran útiles, por casualidad, sin comprender que todo acto es único y se debe a la razón que lo justifica necesario. Todo acto se debe a la razón que lo justifica necesario. Esta frase es categórica. Y lo justifica necesario para satisfacer una intención selectiva y poderosa originaria y a la cual le es útil. Hay que pensarlo profundamente. Si todo acto se debe a la razón que lo declara y justifica necesario, la razón de todo acto se desprende de su porqué y su para qué. El acto, consecuentemente, no es casual, al azar o accidental. Es intencional, selectivo y poderoso. A lo que Schelling responde que la naturaleza es el punto de partida tanto para la creación como para el hombre. Todos los seres son una forma fenomenal de la naturaleza y ésta se manifiesta primero en las especies creadas y luego en la naturaleza humana. Esto tampoco explica la relación de sujeto empoderado de la naturaleza humana sobre la creación, sino que lo pone en igualdad de condiciones, en meros objetos. Hegel dice que el hombre y la creación son las formas fenomenales de la idea, como Schelling, y dice que la idea se desarrolla en sí dialécticamente por sí sola. Lo que no comprendieron estos filósofos es que cada especie existe única e irrepetible para una inmediata superior y dependiendo de una inmediata inferior, pero es única e irrepetible, no hay dos especies iguales. La suma de átomos originan moléculas, la suma de moléculas crean embriones, el embrión origina el feto al niño, el niño al joven, el joven complementa su complemento de género y ambos complementan a los descendientes y estos complementan a sus padres, etcétera, etcétera. Esta frase también es para recordarla después en la grabación de esta exposición. Los depredadores y depredados establecen el orden biológico. La biología depende de ambos. En ningún caso son individuos
casuales, al azar o espontáneos que se realicen a sí mismos por sí solos. La interdependencia es una realidad manifiesta y por todos observada. La frase de lo transversal que han sacado los niños modernos explica esto también. De ser objetos casuales, al azar e independientes, deberíamos explicar qué fue primero, la luz o la vista, qué fue primero, el oído o el sonido, qué fue primero, el paladar o el gusto, el tacto o la textura, el órgano genital o la descendencia. La creación es un conjunto de cualidades y facultades complementarias, aprecio y cualidad apreciada. Necesidad, valor y satisfacción son tres aspectos duales complementarios en unidad. La necesidad busca la satisfacción, el interés busca el convencimiento y la motivación busca el bienestar de lo completo, de lo cumplido. Aquí tenemos a estos señores que nos han dejado su legado, unos más cercanos a la protoconsciencia cósmica y otros más alejados de la protoconsciencia cósmica. Sus ideas son las que mantienen a muchos personajes hoy en día interesados por el conocimiento. Pero la filosofía es la búsqueda de lo absoluto. El hombre no puede existir sin la creación y la creación no tiene significación alguna sin el hombre. La creación sin el ser humano no significa nada, no vale nada. Pierde su total sentido. Es como un diamante sin gemólogo que lo reconozca y sin mercado donde venderlo, donde validarlo. El hombre es el sujeto de la cognición y del dominio, además de la sensibilidad universal. Siente las necesidades biológicas, zoológicas, botánicas y ecológicas. Es decir, sentimos a las especies. Las otras especies no nos sienten. A nosotros nos salen por Nueva York con pancartas procurando la humanización del ser humano. La relación sujeto-objeto fue determinada en la naturaleza incluso antes de la creación de la naturaleza humana, porque la naturaleza del valor es una entidad dual trinitaria que dispone de intencionalidad, selectividad y poder autónomo. Esta es otra frase para recordarla después en la grabación. Tanto el empirismo como el racionalismo consideran que la relación entre sujeto y objeto es algo accidental y no es así. El ser humano no es un recipiente pasivo de sensaciones al azar o de conocimientos al azar o de comportamientos al azar. La sensibilidad aumenta en base a lo adecuado, la cognición reconoce lo fundamentalmente ajustado y el comportamiento realiza proyectos consecutivos, no al azar. La cognición exige sensibilidad, razón y experiencia, no solo de razón. Se conoce aquello que se siente concordante, beneficioso, satisfactorio. Esto es novedoso en la historia de la filosofía. Ningún filósofo comprendió la unidad dual trinitaria de las capacidades, virtudes e instintos. La protección del instinto no surge al azar. La alimentación, hidratación y ejercicio y descanso no surgen al azar. Ni la fuerza de la perpetuidad ocurre al azar en todas las especies naturales. El azar, el milagro, los ovnis, la suerte, son meros estigmas propios de la inocencia y de la ignorancia de la verdad. La filosofía, así como la ciencia o la religión, se fracturaron en minúsculas porciones y en lugar de estudiar la totalidad de las porciones particulares, se centraron en analizar y discutir minorías irrelevantes ante la totalidad de la naturaleza. Berkeley pensaba que el existir es el ser percibido, concentrándose en las ideas mentales, y los realistas se limitaron a las sustancias del fenómeno externo o materiales. El empirismo fenomenológico y el racionalismo mental defendieron sus posturas sin comprender que eran parte de lo mismo, la unidad entre ambos. Espíritu y materia son una dualidad complementaria. Las capacidades sensibles, cognitivas, motivacionales actúan al unísono. Se siente lo que se comprende y se responde en base a eso mismo. Son los tres en uno. Las virtudes de la prudencia, firmeza y templanza actúan al unísono. No puedes ser prudente sin realizar la selección de alternativas y eso implica sentido, conocimiento y voluntad. Los instintos no pueden operar independientemente uno del otro. El instinto de protección determina lo que comes y el de mantenimiento hace posible la reproducción. No se reproduce un cuerpo muerto, ni se protege sin mantener el cuerpo ante un peligro. La familia no existe sin la dualidad complementaria trinitaria. La filosofía nunca asumió la integridad de la naturaleza y por eso nunca pudo comprender la integridad de la identidad humana digna en su condición humana.
ser humano establece en sus relaciones estas 4 posiciones de sujeto-objeto, causa y consecuencia. Es un ser sensible, tiene curiosidad y esa curiosidad le lleva a buscar lo necesario, y la emoción es la capacidad sensible que nos permite captar lo necesario. Tiene interés y ese interés le busca comprender la razón de las cosas, y el intelecto es la capacidad sensible que nos permite el reconocimiento de la justa razón. Y tiene voluntad y expectación, y la expectación se motiva, o la voluntad se motiva en la expectación a disfrutar de un bien. Estas cosas, emoción, intelecto y voluntad, funcionan al unísono, no son separadas, no son independientes. Y lo que nos dice el idealismo racionalista es que funciona de este modo, y el realismo existencialista nos dice que eso funciona del otro modo, es decir, que uno es espiritual y el otro es material, y la materia y el espíritu son 2 en 1, la energía y la fuerza son 2 en 1. No existe fuerza sin energía, ni existe energía sin fuerza. El poder de la energía es poder en la fuerza también. Esa dualidad complementaria, al unirse, al establecerse una dual trinidad, se puede comprender. Si no, es muy difícil comprenderlo aislado. Las relaciones humanas, vamos a hablar de las relaciones de aprendizaje. Y en esas relaciones de aprendizaje existen jerarquías. Las relaciones humanas de absorción o aprendizaje se establecen entre un experto y un inexperto, entre un maestro y un aprendiz, o entre un sabio y un interesado, entre un genio y un insensible, entre un anciano y un joven, entre un padre y un hijo, entre los padres y los hijos. En todas y cada una de estas relaciones se establece una jerarquía de valor entre el que conoce y el que se interesa en aprender. Jerarquía de valor en las relaciones se establece por sí sola, por mérito, pero si no se establece por sí sola, pues hay que explicarlo para comprenderlo. En una sociedad tenemos expertos inteligentes e inexpertos ignorantes. ¿Les gustaría estar en la sociedad de expertos o en la de ignorantes? ¿Quién consideran ser más importante en una relación de aprendizaje, el que emite conocimiento o el que recibe conocimiento? ¿Cómo se mejora la cultura? ¿Reduciendo la cantidad de expertos o reduciendo la cantidad de ignorantes o aprendices? ¿Cómo se perjudica la cultura? ¿Reduciendo la cantidad de expertos o reduciendo la cantidad de aprendices? Las cosas son importantes de pensarlas. El aumento de los expertos mejora la calidad de la cultura, el aumento de los ignorantes empobrece la calidad de la cultura. Así de simple. Es muy sencillo, pero hay que pensarlo mucho porque es importante. En todas y cada una de estas relaciones se establece una jerarquía de valor entre el que conoce y el que se interesa por aprender. ¿Quién consideran ser más importante en una relación de aprendizaje, el que emite conocimiento o el que recibe? ¿Cómo se mejora la sabiduría reduciendo la cantidad de sabios o reduciendo la cantidad de aprendices? ¿Cómo se mejora la sabiduría? ¿Reduciendo la cantidad de sabios o reduciendo la cantidad de aprendices? ¿Cómo se perjudica la sabiduría? ¿Reduciendo la cantidad de sabios o reduciendo la cantidad de aprendices? El aumento de sabios mejora la calidad de la sabiduría, el aumento de los aprendices empobrece la calidad de la sabiduría. ¿Cómo se mejora la vinculación afectiva? ¿Reduciendo la cantidad de ancianos educadores o reduciendo la cantidad de jóvenes desvinculados? ¿Cómo se perjudica la vinculación afectiva? ¿Reduciendo la cantidad de ancianos educadores o reduciendo la cantidad de jóvenes desvinculados? El aumento de ancianos vinculantes en el afecto incondicional mejora la calidad de la vinculación afectiva. Y el aumento de jóvenes desvinculados empobrece la calidad de la vinculación afectiva. ¿Claro? Muy claro. Cuando picas una cebolla al cocinar, ¿por dónde empiezas? Empiezas a partirla por la mitad y luego por la mitad de la mitad y después en pedacitos, cada vez más pequeños, o comienzas a picar pedacitos pequeños al principio, antes de pelar la cebolla. Lógicamente empezamos por lo más grande y de lo mayor a lo menor, siempre lo mayor a lo menor. Cuando compras una silla, la compras pensando dónde va a quedar bien, o la compras de cualquier manera y años después compras el lugar donde poner la silla. No, compra la silla acorde con la habitación donde la vas a poner. Nadie compra una cama Super King antes de disponer del espacio donde ubicarla. Lo mismo debería ocurrir con la filosofía y la ciencia. Deberían centrarse en comprender la protoconsciencia cósmica y la ordenanza que ordena el ordenamiento cósmico, la máxima ordenanza natural, y de esa ordenanza buscar las otras normas de
comportamiento, de convencimiento y de convivencia, pero deberían centrarse en comprender la propia conciencia cósmica, la ordenanza del ordenamiento que ordena las especies naturales antes de fijarse en discutir sobre si la célula es o no es un ser vivo. Las relaciones humanas de aprendizaje establecen prioridades. Lo preferente y lo prioritario en una relación es la finalidad de la misma. Cuando el sujeto emisor expone un tema, ese tema es por sobre la respuesta del receptor. De no ser así, el interés del emisor se ve desatendido, ignorado y desconectado por el receptor, y el emisor, reacciona o asume y continúa con su tema o rechaza al receptor por no admitir lo emitido o por no ser acogido en su tema. El sujeto es el que emite. El sujeto en la relación es el que expone, el que lidera, el que orienta, el que enseña. El receptor en la relación es el que responde. Uno cuando emite, no responde. Respondes a lo recibido. Lo emitido se expone para que el receptor responda. El receptor es el que responde a lo emitido. Cuando el receptor se toma la palabra y se opone al emisor, está faltando al respeto del orden en la relación. Si el alumno se pone a dar cátedra de conocimiento en la clase al profesor, la educación perdió su sentido. Cuando los hijos dan cátedras sobre aspectos de vida como la educación de los hijos que nunca han tenido, o como las formas de asumir las diferencias del complemento que nunca tuvieron, en esos casos los hijos perdieron el respeto al bien supremo de sus adultos y se impide la relación confiada. Cuando los trabajadores que nunca han sido independientes dan cátedra de modos de inversión y de los medios de producción a los empresarios, invierten el dominio de su posición y se crean inversionistas imaginarios sin la experiencia del empresario, y lógicamente esa empresa no funciona. El emprendedor es el sujeto de la empresa. Cuando un político inexperto en educación ha de ocupar el Ministerio de Educación sin disponer de la experiencia que lo califique, la educación de esa nación se verá reducida. En las relaciones, el mérito y la posición y el mérito deberían ser uno. Cuando se dispone de la posición, por ejemplo, de profesor de matemáticas y éste no dispone del mérito, los recursos de conocimiento de matemáticas, si no dispone de los recursos de conocimiento matemáticos, la emisión del contenido se encontrará frente a una recepción de los alumnos insatisfechos e inseguros por la insuficiencia del maestro. En una familia en donde el padre no dispone de autocontrol emocional, intelectual o de comportamiento, no se puede esperar que sus hijos sean normados en base a las normas inexistentes. En una pareja de enamorados sin recursos de dominio sobre la imprudencia, la destemplanza, la cobardía, no se puede pensar en una relación entre valientes, firmes, templados y prudentes. El mérito ha de ser el que termine o el que determine la posición. El mérito ha de ser el que determine la posición de emisor entre dos desconocidos, en su primer acercamiento, en su primera relación. Una relación entre dos emisores y entre dos receptores no funciona. Dos charlatanes que no se escuchan el uno al otro duran poco en esa retahíla. Y dos introvertidos, retraídos, cohibidos, callados o temerosos de compartir tampoco duran mucho. La relación exige de un sujeto emisor y de un objeto receptor. Las posiciones de emisor y receptor son alternativas, dependiendo del contenido emitido. El maestro puede explicar un tema y preguntar al alumno sobre el tema, y en esa respuesta el alumno se establece la emisión desde la posición de sujeto. El alumno en ese caso es el sujeto de la respuesta, al mismo tiempo que es el objeto de la clase. El mérito es un bien, un valor, y cuando supera al receptor que lo observa, ese bien o valor supremo inspira respeto. Respeto es la sensación inspirada y derivada de observar un bien supremo. Cuando el mérito no corresponde con la posición, la relación disfunciona. Cuando el sujeto no atiende, no entiende o no está atento al receptor, cuando no lo seduce con afecto, cuando no lo persuade con la razón, cuando no lo motiva con lo ejemplar, la relación no funciona. Así de simple. En una relación hay dos aspectos importantes, la ubicación y el dominio. El autocontrol de las pasiones, el control emocional sobre la incontinencia sensible, el dominio sobre el sentimentalismo es un aspecto importante para la moderación. El autocontrol intelectual frente a la incontinencia tonal en la exposición oral, el saber esperar a que termine la frase, el entender al expositor o al emisor de contenido y la absorción de los significados ofrecidos, así como pensar en lo que se dice antes de decir lo que se piensa, es fundamental para la moderación.
La ubicación y el dominio de la posición de ser autor o autorizado, de ser protagonista o secundario, de ser líder o liderado, ese control y dominio de posición es importante para la moderación en la relación. Ubícate y ejerce el control y dominio de los excesos o de la carencia. La relación es el medio para la conquista de lo pretendido o esperado, de lo interesante o comprendido, del bienestar motivado a disfrutarlo. Los pilares de la relación son la finalidad compartida, la asunción o aceptación del complemento, la resiliencia frente a lo distinto y la determinación a conseguir el objetivo. Bueno, son muchas cosas muy difíciles, pero la idea de todo esto es que vean que hay contenido, que hay un montón de aspectos que se pueden explicar en las clases, porque el tema de estas conversaciones es precisamente ese, es darles a entender que se pueden llegar a estas razones. Cuando digo que todo acto se debe a la razón que lo justifica necesaria, es una frase que ¡pah!, impacta, ¿no? ¿Cómo es posible? Entonces, si todo acto tiene una razón de ser, se acabó la evolución, se acabó todo este tema de que las cosas son, como decía Einstein, relativas. Ya las cosas no son relativas, porque todo acto se debe a la razón que lo justifica necesario, y esa razón de ser es su por qué y su para qué. ¡Wow! Es que cuando escucho esa frase, yo, no sé, digo, a ver, dame una explicación profunda, vamos a sentarnos a conversar durante 1 o 2 horas, porque tenemos que llegar a comprender por qué de eso. Cuando decimos que dentro de la relación hay una mecánica, es decir, que hay un mecanismo y hay una mecánica ordenada que te explica cómo debe ser una relación, vale, sentémonos ahí, pasemos un par de horas analizando, y después de analizarlo vamos a ver si llegamos a la misma conclusión. Es decir, lo que os estoy explicando es que existe una naturaleza de las cosas, y esa naturaleza de las cosas no es la opinión del opinólogo, no es yo pienso que o yo creo que, así no se llega a la razón. A la razón se llega cuando llegas a comprender su porqué y su para qué. Cuando conoces el porqué y el para qué del qué, puedes identificar el qué. Pero si no sabes el porqué y el para qué, si no sabes cuál fue la intención originaria de eso que estás observando, por muchas opiniones que des, vas a estar dando opiniones. Y fijaos que en la ciencia es muy curiosa. Yo siempre lo explico a los alumnos. Cuando yo no sé dónde está el norte, tengo 360 posibilidades de explicar a dónde está el norte, porque no sé dónde está. Entonces voy a decir por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por ahí, 360 explicaciones inválidas. Y eso es lo que nos pasa generalmente en la educación y en las relaciones humanas. Que tenemos gente que nos dice que tenemos que meditar, pero bueno, meditar 1 hora al día, pero ¿por qué no te concentras todos los días en aquello que estás haciendo? Y ahí estás meditando, porque estás concentrado en todo lo que estás haciendo en cada momento. Es decir, hay cosas que son realmente importantes y que no les damos el tiempo. No les damos el tiempo. Ahí escribí este libro del paradigma, que lo está ofreciendo gratis. Ahora ya no es gratis. Ahora ya, si lo queréis conseguir, tenéis que entrar a la página martinsoria.com, y ese libro tiene un montón de conocimiento, un montón de cosas que han sido evaluadas durante muchos años. Durante muchos años. Esa es un poco la tarea que tiene el docente. El docente tiene la suerte de estar expuesto constantemente en su conocimiento. Aquel que sea docente, que busque la razón, porque hay docentes que no buscan la razón y lo único que te hacen es decirte las cosas que saben sin explicarte el por qué. Eso no es docencia. La docencia es llegar a la razón que existe en las cosas, no en el personaje, no en la persona que se defiende. Entonces, ese tipo de cosas son muy, muy interesantes de irlas analizando. Ahora, en esto de las relaciones hay ¿cómo decirte?, una especie de caparazón que nos impide establecer relaciones normales. Sabemos que la relación normal es atenderse, entenderse y estar atento el uno al otro, seducirse con afecto, persuadirse con la razón, motivarse con lo ejemplar y no reclamar, no acusar, no rechazar. Esos 9 aspectos, si los aprendemos, los apuntamos y los practicamos, está garantizada la relación con cualquiera, con cualquiera. Ahora, existe la sobreprotección y la indiferencia, existe ese querer sobresalir por sobre el otro en la conversa, ese tratar de defender la inseguridad de uno,
con el conocimiento que no se conoce, que pasa mucho en las relaciones, ¿eh? Que uno quiere quedar bien con algo que emite sin saber si eso que emite está bien o no está bien, si es correcto o no es correcto. Todos decimos que la luz viaja 300, ¿cuántos son? 300.000 kilómetros por segundo, pero ¿alguno de vosotros lo ha comprobado? Todos decimos que la Tierra es redonda, pero ¿alguno de vosotros lo ha comprobado? Todos decimos muchas cosas sin comprender su razón de ser. Por eso que os decía la frase, todo acto se debe a la razón que lo justifica necesario. Cuando se tiene esa razón, se puede encontrar esa verdad común a todos. La verdad no es solamente de uno, la verdad es de todos, cuando es verdad. Cuando no es verdad, claro, es del que la defiende, pero cuando es verdad es de todos, ¿eh? Entonces, la sobreprotección es un problema en la relación, la indiferencia es otro problema cuando tú estás comentando a alguien algo y resulta que no hay respuesta. Bueno, sigues comentando y no hay respuesta. Bueno, chao, se acabó la relación. La arrogancia es otro tema escudo que le llamo yo. La arrogancia en la relación es el tener que sobresalir por sobre el otro porque el otro me dice que los autos que él tiene son muy buenos. Yo he tenido autos mucho mejores. Me dice que estuvo de paseo en África. Yo he estado en la China también. Y ese tipo de arrogancia frente a la postura de los demás es impresionante y es tan común. Hay tanta gente así que le dices, oye, me comí un plato el fin de semana en un restaurante, pero buenísimo. Ah, pues yo estaba en otro restaurante, yo estaba en el Ritz. Pero ¿y por qué tienes que decirme que tú has estado en el Ritz si yo soy el que te estoy diciendo que estuve en el restaurante? ¿Por qué no me escuchaste y me dijiste, ay, ¿qué comiste? ¿Y cuál fue tu postre? No, 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 no. Antes de entenderme, está emitiendo. Ahí se toma la posición de sujeto y se contradice con otra posición de sujeto. ¿Qué pasa cuando dos sujetos se ponen a conversar de temas distintos? Que no hay relación. No hay relación. Cuando dos emisores emiten en paralelo cosas que no tienen nada que ver la una con la otra, no hay relación. Lo mismo que cuando dos personas pues no se interesan el uno en el otro. ¿Se entiende? Y todo esto, como os digo, tiene mucho que ver con la actitud de cada uno, con la seguridad, con la, ¿cómo decirte?, satisfacción y con la suficiencia de cada uno. Cuando tú te sientes suficiente, seguro y satisfecho, está bien. Escuchas a cualquiera, da lo mismo lo que te digan. ¿No habéis visto las relaciones de abuelo con nietos? Qué curioso, ¿eh? Que te viene el nieto y te cuenta una barbaridad. Abuelo, abuelo, vi una vaca volando. ¡Ay, qué bonito! ¿Qué pasa cuando lo mismo me lo dice el vecino? Hola Martín, vi una vaca volando. ¡Wow! ¿Qué pasó? Pero ¿por qué al niño le perdono, al niño lo acepto, al niño lo asumo y al otro lo mando a la cresta al cerro simplemente porque me dijo algo que no? ¿Eh? Ahí está la competitividad, esa competitividad que tenemos que es muy nuestra, de la naturaleza humana, de querer ser el campeón, de querer ser Dios, de querer ser el anunciado, porque todos, yo cuando hablo con la gente, me vienen alumnos a las clases y todos son expertos en algo, pero todos son expertos. Y uno dice, qué barbaridad, ¿cómo puede ser esto? ¿Cómo puede ser que seas experto en algo ya sin haberlo analizado, sin haberlo conversado, sin haberlo... ¿Se entiende? Todas estas cosas vienen por trastornos. Trastornos de comportamiento, trastornos de convencimiento, trastornos emocionales, y todos tenemos muchos, ¿eh? Todos, no nos salvamos ninguno. Todos tenemos algún tipo de deficiencias y esas deficiencias en la relación, si no sabemos atender al otro, entender al otro, estar atento a las necesidades del otro, si no emprendemos este método de seducir con afecto, persuadir con la razón, motivar con lo ejemplar, nos va a costar mucho relacionarnos en lo laboral, en lo docente, en lo familiar, que es difícil, es difícil. Y lo que más nos molesta son las relaciones íntimas, las relaciones cercanas, las lejanas nos da igual. Si viene el cartero y me dice una broma, me dice algo, me da igual, el cartero se va a ir para allá y no pasa nada. Pero si mi hijo me viene a contar algo que es ilógico, que es irracional, ¿cómo te sientes? ¿No? O si tu esposa te viene a contar algo que es irracional, ¿cómo te sientes? Al hijo y a la esposa lo tienes que ver mañana también y pasado y al otro. Es decir, uno tiene que saber cómo sentarse, conversar y decir, vamos a corregir. Vamos a corregir estas diferencias, lo contamos el domingo pasado en la charla del domingo, que para que la relación funcione, ambos, sujeto y objeto, tienen que estar de acuerdo
en corregir aquellos excesos o aquellas carencias. La relación tiene que ser moderada. La moderación es lo que permite la continuidad de la relación, pero cuando no hay moderación existe agresividad y esa agresividad denota la ruptura de la relación. Entonces, para eso hay que sentarse y, oye, mira, lo que dices creo que es cierto, creo que no es cierto, o mi idea es distinta a la tuya, o pongámonos de acuerdo en esto y lo otro, pero eso es fundamental, fundamental para que la cosa funcione, porque si no, no fluye. Y el problema es que cuando guardamos ese rencor de ese momento por esa situación, porque no dejó la taza limpia, después no dejó el plato limpio, después no barrió la cocina, después no hizo la cama, y cuando sumas todas esas explotas. Explotas y uno dice, ¿pero qué he hecho yo ahora? Si no he hecho nada. Pero te cargan todos aquellos errores que no fueron corregidos. Esto es igual que en el dibujo. Yo a veces le digo a los alumnos, mira, en el dibujo tienes que hacer el eje. ¿Por qué? Porque el eje es el eje de simetría y cuando tienes el eje en su sitio, todo lo demás que pongas ahí lo vas a ajustar con el eje y te queda perfecto. Ya, profe, no, yo voy a hacer un poquito de las gafas y después un poquito el sombrero y después un poquito hasta el eje. No, primero la... Bueno, si no haces el eje y después resulta que la figura que tenía que estar vertical te sale torcida, pues está todo torcido, ¿eh? Y ahí es donde duele. Ahí, wow, me pasé 3 días haciendo el dibujo y ahora este dibujo no salió bien. Bueno, no salió bien porque no hiciste el proceso correcto. En las relaciones existe un proceso correcto. En toda la creación, si os habéis dado cuenta, existen normas. Yo antes estaba escuchando ahí a un astrónomo, a mí me encanta la astronomía también, y este hombre hablaba de las estrellas y me decía, las estrellas, las novas son dos estrellas que entre las dos se mantienen, pero dos. Y eso me hizo sentir, igual que el protón y el electrón, son un centro y una periferia dando vueltas. Eso es la dualidad complementaria de todo lo creado. Y cuando piensas que todo lo natural, absolutamente todo lo natural va a ser uno, porque es una hoja, dual porque es simétrica o porque tiene arriba y abajo, y trina porque vale, a alguien le vale esa flor, a alguien le vale esa hoja. Es decir, cuando comprendes que en todas las cosas existe una unidad dual trinitaria, empieza a pensar en forma trina. Ya te olvidas de la unicidad, de que, los lentes son los lentes. No, los lentes son unos aparatos que sirven para que yo vea. Y es un aparato dual. Son dos ojos para que yo vea, es para mi vista. Y ahí empiezas a preguntarte por las cosas en Trinidad. Y eso, os digo, es súper, súper, súper bueno. Cuando piensas en la familia, el padre, el hijo. El padre, el hijo y el nieto también. Claro, son 3 verticales y 3 horizontales. El padre, la madre y el hijo. Oye, es trino. Ese ampliar la mente a poder pensar en el aparato legislativo, judicial y ejecutivo de la sociedad y no quedarse con que las minorías tienen que... Oye, estamos hablando de algo íntegro, de algo íntegro. La naturaleza integra todas las cosas. En la naturaleza existe la conectividad como el centro del cosmos entero. Esa ley de gravitación es la conectividad. La veas donde la veas, la vas a encontrar. Entonces, si comprendemos que la conectividad es por sobre todo, en las relaciones humanas tenemos que buscar esa conexión también. Y la conexión a veces viene de escuchar, tenemos 2 orejas y una boca, entonces la proporción de escuchar es mayor que la de emitir. Yo aquí tengo que emitir porque estoy en el centro mesa, así que tengo que hacerlo, pero normalmente en una relación tenemos que escuchar y tenemos también que saber cómo o a dónde se dirige esa relación. Si es una relación de aprendizaje y yo quiero aprender, yo me entrego a ese aprendizaje. Si es una de autoridad y tengo que ser la autoridad para cumplir y tengo que responsabilizarme por eso, pues tendré que responsabilizarme por eso. Pero la ubicación es muy importante, el mérito es muy importante. ¿De qué otra cosa hablamos? De la jerarquía, en importancia también. Todas esas cosas son dignas de darle tiempo. Y por eso que en las clases, como digo, ahí podemos darnos el tiempo de hablar punto por punto. Yo ahora con varios estamos haciendo todas estas clases de desarrollo personal que son distintas a las clases del arte. Las clases de arte son enfocadas a, los procedimientos técnicos de la pintura, pero yo me he dado cuenta de que la calidad de la pintura se deriva de la calidad del individuo. Entonces, si el individuo no tiene una calidad humana, es muy difícil que explique esas composiciones interesantes, esos temas que sean trascendentes y universales. Muy difícil porque eso te lo da la calidad humana. Entonces, ¿cómo desarrollamos la calidad humana? Bueno, sentándonos y hablando de la naturaleza humana. La naturaleza humana es fundamental, fundamental. Y fijaos que hay gente que vive para divertirse y se pasa toda la vida buscando la felicidad.
Hay otros que viven para moverse, van viajando de un sitio para otro. Hay otros que viven para la profesión, se hacen profesionales. Pero hay muy pocos que vivan para desarrollar su humanidad. Y yo cuando pregunto a la gente, bueno, ¿qué es ser humano? Me encuentro con muchas bocas abiertas. Eso es lo que ofrecemos en estas clases. ¿Cuál es la naturaleza humana? ¿Cuáles son los fundamentos que integran la naturaleza humana? ¿Conocéis algún humano insensible, insensato, irresponsable que sea meritorio de ser calificado humano? Luego somos sensibles, cognitivos, productivos, somos emocionales, intelectuales y creativos, y esas capacidades hay que desarrollarlas, ¿eh? Somos también prudentes, firmes y templados. Tenemos esas virtudes que hay que desarrollarlas, ¿eh? Y tenemos el instinto de protección, conservación y reproducción que también hay que desarrollarlos. Nosotros, si os fijáis, todos nosotros somos imagen de la conciencia o de la protoconsciencia cósmica. Yo le llamo protoconsciencia cósmica porque no me quiero meter en aspectos religiosos, ¿eh? Que pueden, otro lo puede transformar en otro término, pero la protoconsciencia cósmica es esa serie de regulaciones que regulan el ordenamiento cósmico, el ordenamiento de las especies, el ordenamiento de todo, ¿eh? Y nosotros somos una especie más. Entonces, cuando comprendemos que todo es conectivo, que todo es dual complementario, que todo existe por un centro, por una razón de ser, y que esa razón de ser va a ser siempre predominante y va a ser rechazada, es decir, va a ser rechazado todo aquello que no se ordena, empezamos a comprender que hay algo más, que no es la cosa tan fácil, tan simple, tan superficial, que no, en realidad, si te quieres realizar en la naturaleza humana, tienes que buscar esa naturaleza por donde sea. Y lo que te lleva a encontrarla es el desarrollo de verdaderas relaciones humanas. Las relaciones humanas asertivas son las que te van a hacer sentirte seguro. Las relaciones humanas que sean convincentes te van a asegurar intelectualmente. Las relaciones humanas que sean sinceras te van a realizar más en esa seguridad mental. Y lo que no nos realizas es lo falso, lo extraño. Yo cuando tenía 17, 18 años era trotskista. Digo era, porque lo dejé ahí, ¿eh? Y uno de los métodos que tenía el grupito con el que estaba para eliminar a los sabios, para eliminar a los expertos, para eliminar a los docentes, para eliminar a los justos, para eliminar a la ciencia, para eliminar a aquellos que tenían la razón, era sola y simplemente confundirlo. Entonces, ¿cómo confundo a aquel que me dice que 2 más 2 son 4? Ah, pues yo no sé si 2 más 2 son 3 o son 5. A lo mejor puede ser 6. Ah, pero Felipe, mira, además que bibliográficamente en este libro te dice que 2 más 2 son 27. No, pero el otro dijo que eran 23. Cuando haces eso durante un tiempo, ¿qué pasa con el que te decía que 2 más 2 son 4? Se aburre y se va. Se aburre y se va. Lo venciste, lo ganaste. ¿No habéis visto en la política cómo se usa eso? Estás en una conversa, alguien te dice algo que es cierto y hay 25 diciéndote cosas distintas a eso cierto. Al final el que te dice que eso es cierto se aburre y se va, porque si es normal. Si yo estoy dando una clase y les digo, miren, pongan aquí el eje, pongan la caja grande, la caja chica, la línea de relación espacio. Ah, no, yo quiero pintar así. No, yo lo tengo que pintar así, yo quiero. Bueno, chao, se acabó la relación. ¿Se entiende? Lo que comenta del juicio de valor, hay que ver durante la conversación o conversa, como le dice usted, no se trata de ganar, sino se trata de buscar más que nada el objetivo, lo que es verdad y lo que nos va a ayudar, porque mucha gente siento que cuando hacen eso de contradecir o confundir, lo hacen más que nada por ego y por ganar que por realmente aprender y llegar a una buena conclusión. Eso es verdad. Mira, la razón, como te digo, la razón existe en lo que es. Como te digo, todo acto se debe a la razón que lo justifica necesario. Y esa razón existe en el acto, ¿eh? Una hoja de papel, la razón de ser de la hoja de papel está en la hoja de papel. Ahí. Por eso muchas veces cuando les digo el, el término del arte y los valores del arte están en el arte, no son opiniones de alguien que lo observa, están ahí. Cuando ves esos valores y dices que aquello que tiene un tema trascendente vale más que aquello que tiene un tema coloquial y aquello que está mejor compuesto vale más que aquello que no está o que está descompuesto o aquello que cromáticamente está más ordenado. Es decir,
la razón siempre está en la verdad de aquello que estás observando. Y esa verdad es compartida por todos, absolutamente por todos, ¿eh? Entonces, la defensa de uno frente a eso, bueno, lo único que hace es mostrar tu arrogancia, tu insuficiencia, tu insatisfacción, tu inseguridad, que eso pasa mucho. Pasa mucho que estás hablando de algo y ¡zas! Se te da la solución, se te da la razón que no es la adecuada, pero se te da por la defensa de uno mismo, ¿eh? Por no quedar mal, por no quedar como tonto, ¿eh? Por no quedar como, oh, no, no, yo también soy, si yo también soy humano. Claro, la dignidad humana la tienes, pero en esa relación no es necesario que demuestres la dignidad humana. En esa relación que se establece para descubrir cuál es la razón de la hoja, lo único que hay que hacer es descubrir la razón de la hoja. Ahí estamos los dos de observadores frente a eso. No estamos dando cátedra de lo que es la hoja, ¿se entiende? Pero sí pasa mucho, Luz. Mucho. Tal vez en esto deberíamos de ser más objetivos que subjetivos. Obvio. Tratar, ¿verdad?, de ser lo más objetivos posibles. Así es, así es. Uno aprende de la investigación y la investigación es descubrir esa razón de lo que ves. El Sí. investigador que va ahí a defenderte que él es el que encontró al culpable y por eso hay que premiarle a él, no está haciendo la tarea de investigador, el investigador está por la razón. El juez después te dirá, mira, este es culpable o inocente, pero la tarea del investigador es buscar la razón. Pero es difícil porque ¿cuándo te sientes seguro de una razón? Yo cuando era joven creía en la evolución, creía en Darwin, creía en Albert Einstein, creía que la teoría del tiempo de Albert Einstein era... Y ahora estoy escribiendo un librito en contra de eso porque me di cuenta de que es un error. ¿Entiendes? Los mismos derechos humanos, cuando los leía cuando tenía 20 años, por Dios, gracias a que existen los derechos humanos. Ahora tengo una contrapropuesta a los derechos humanos. Ahí la voy a subir en la página martinsoria.com durante la semana para que la veáis también. Porque esos derechos humanos no tienen ninguna razón de ser, ninguna razón. Son muy bonitos porque te explican cosas muy bonitas como libertad. Pero ¿cuándo me dan la definición de la libertad? ¿Qué es la libertad? Si me dicen que es la capacidad de optar, pues me quedo igual, sin nada. La libertad es la capacidad de optar por aquello que beneficia siempre a todo. Cuando beneficia siempre a todo, esa libertad es responsable, esa la puedo aplaudir. Pero la libertad de hacer lo que me dé la gana, pues si yo hago lo que me da la gana y tú haces lo que te da la gana, oye, ¿qué libertad estamos estableciendo ahí? ¿Se entiende? El respeto. El respeto es tolerar. Pero ¿de dónde me sacas que el respeto es tolerar? Cuando el respeto es una inspiración, ¿eh? El respeto te inspira frente a un bien supremo. Uno siente respeto frente a la Capilla Sixtina cuando dice, wow, ¿cómo pudo hacer esto en 5 o 6 años una persona ahí subida en un andamio? O ver la Sagrada Familia de Gaudí y dice, wow, eso es respeto. Respeto es una inspiración, no es una actitud. La actitud de tolerar, de dejarte hacer lo que te dé la gana, es una actitud. No podemos confundir actitud con valor. Son dos cosas distintas. La prudencia y la paciencia son dos cosas distintas. La paciencia es una actitud, la prudencia es un servidor custodio. ¿Se entiende? Son todas estas cosas cuando uno ha pasado años dándole vueltas y viene un alumno y te dice, pero profe, yo creo que la prudencia es esto, pero profe, yo creo que la paciencia es esto, pero profe, yo creo que en esa evaluación de contenido, en esa evaluación del significado, uno en algún momento, si lo estás analizando de una forma objetiva, en algún momento dices, estoy seguro. Y estás seguro, y lo demuestras, y cuando lo demuestras, sientes como los demás que te escuchan, sí. Y no es que te digan sí, Moana, porque eres el gurú. No, no, te dicen sí porque comprenden que eso tiene su razón de ser. ¿Se entiende? Todo esto es muy interesante de analizarlo, muy interesante de pensarlo. Y yo, como les digo, os invito a formar parte de las clases o a leer esos textos que estoy subiendo ahora a la página poco a poco, porque no es leerlo como quien lee Caperucita Roja, que hay muchas personas que me dicen, sí, lo leí, no, sí, he visto todos tus videos, no, sí, te conozco todo, pero ¿cómo conoces todo y todavía no ejerces el autocontrol? Qué raro, qué raro, porque en todo lo que yo muestro por aquí y por allá es control de los instintos, control de la prudencia, firmeza y templanza, control de... Y resulta que es un descontrolado y me dice,
Me lo leí todo. Bueno, la comprensión de lectura también es otro tema. Un día podríamos hablar de eso, de cómo se comprende lo que se lee. Hay personas que leen, a mí me gusta leer y, no sé, en ocasiones no me entero lo que leo, pero cuando estoy interesado, pienso la frase 3 o 4 veces, la comparo, busco, antes en la biblioteca, ahora en Internet, pero uno busca a ver cuál es el significado deontológico, cuál es el significado de inmanente, qué es eso, qué palabra tan rara, inmanente, ¿qué será eso? Bueno, buscan significado si no lo sabes. Pero no puedes decir, no, si ya leí esa frase, pero no tengo ni idea de lo que significa, pero la leí. ¿De qué te sirve? ¿Entiendes? ¿Alguna otra cosa? Se nos fue el tiempo volando. Sí, bien rápido. A ver, yo quería decir una cosa. Cuenta. ¿Puedo, Sí, Martín? cuenta. Sí, claro. A ver, yo quiero decir que si, por ejemplo, a ti, por ejemplo, o a cualquiera, no se le ocurre pensar que una persona pueda a lo mejor no estar de acuerdo con algo que le dice el receptor, que no sea por motivos de prepotencia ni de ningún problema, ningún trastorno de la personalidad, ni de un deseo de ser más que el otro, de imponerse, no, sino simplemente porque crea que no es así. Claro. Pues No, eso hay que aceptarlo también. sí, la opinión es una cosa, pero cuando estamos en la docencia, yo no puedo decirle al alumno que está en clase de matemáticas, 2 más 2 son 4, y el alumno que me diga, no, 2 más 2 son 5, entonces como tienes una opinión distinta, te tengo que aceptar que 2 más 2 son 5. En la docencia no funciona eso. En el coloquio sí, en el coloquio diario de, oye, ¿te gusta el Betis? No, joder, yo estoy para el Madrid. Bueno, somos distintos. Tú te vas al Betis y yo... Ahí no pasa nada porque es una relación de conversa, pero cuando es una relación educativa, no funciona. Igual que cuando los padres y los hijos tienen ese tipo de relación de amistad, el hijo se queda huérfano. El hijo se queda huérfano cuando resulta que se encuentra con un amigo, no con el padre. El padre es la autoridad que tiene que limitar y tiene que conducir a los hijos. Y si no lo conduces y no lo limitas, el hijo pues se pierde. Así de simple. En las relaciones de fin de semana sí puedes estar de acuerdo o desacuerdo y no pasa nada. Pero en las relaciones docentes no funciona. Pero No entonces funciona. tú estás estableciendo un orden jerárquico superior a cualquier persona que está rozando un poquito con la dictadura, porque realmente, vamos a ver, uno que sea jerárquico superior también tiene que pensar que una persona pueda tener una opinión de lo que el día diferente y no por eso, ni está planteando una superioridad al padre, ni está planteando una De hecho, yo he habido profesores que he planteado una situación y ese mismo profesor me ha dicho que estaba confundido, que si era verdad lo que yo estaba diciendo, que se había confundido él. Sí, Entonces, claro. realmente, si no se puede hablar ante todas las personas que sean jerárquicamente superior a ti, que estoy de acuerdo con esa jerarquía, yo con la jerarquía estoy muy de acuerdo, pero claro, una jerarquía un poquito que A ver, en algunos momentos sea moldeable, que no que depende sea de... Conchita, totalmente radical, ¿no? Conchita. Esto no es una relación de tira y afloja, ¿entiendes? Las relaciones tienen su sistema y lo que hay que hacer es comprender el sistema, comprender la mecánica de la relación. Una relación, el que emite, supuestamente tiene que estar convenciéndote, tiene que estar diciéndote algo que sea cierto. Cuando no es cierto, pues lógicamente el receptor va a decir, no, lo que tú me estás diciendo no vale. Y ahí, bueno, ahí se rompió la relación, se acabó la relación, no pasa nada, no pasa nada. Pero lo que no puede hacer un docente es perder su autoridad. Igual que una autoridad de cualquier cosa no puede perder esa autoridad. No, a eso no me refiero, a eso no me refiero. Me refiero que cualquier persona, aunque jerárquicamente, estoy de acuerdo con la jerarquía, aunque jerárquicamente sea inferior al que tiene, al receptor, ¿no? Pero puede planteársele unas cuestiones de que a lo mejor por su propia práctica, pues ha llegado a un convencimiento de una cosa que puede ser escuchado por el receptor
No porque Sí, esa jerárquica superior oye, sí, no vamos a espera, sacar. Conchita, es que esto no es una cosa de hablo yo y los demás se callan. No es así, no es así. En una relación de aprendizaje hay una razón. La razón es el centro de esa relación. La razón no es ni el profesor ni el alumno, es la razón. Y no es que uno sea mayor o menor en valor, son los dos humanos y por lo tanto son exactamente iguales en valor. El valor de la persona no se mide en una conversa. Ahora, lo que sí hay en una conversa, cuando es una conversa educativa, es un instructivo y el receptor pues tiene que deberse a ese instructivo. Que sí, que el receptor puede decirte, mira, a mí no me interesa ese instructivo y se va y se acabó, no pasó nada. O te puede decir, sí, vale, estoy de acuerdo, creo que de esa forma voy a aprender a pintar, entonces voy a hacer esa teoría o esa técnica que tú me explicas y voy a seguir siendo buen pintor. La alternativa de aceptarlo o negarlo es libre, es de cada uno. Pero no es una cosa de valor, no es una cosa de que aquí está el patriarca y lo que diga el patriarca tengo que seguirlo porque sí. Como te digo, la relación se basa en el valor, no en la persona, no en uno o en otro, sino en el valor. ¿Se entiende? Dime, Sí. Luz, dime, Luz. Sí. Por ejemplo, a ver, voy a explicar así rápidamente. Cuando yo fui docente, mis alumnos, yo daba inglés y mis alumnos decían, es que yo no estoy de acuerdo, maestra, yo vivo en México y no voy a utilizar el inglés. Les decía yo, es que está en el programa y es necesario para cuando ustedes continúen sus estudios o hasta para la vida diaria. Así quedaban, total, reprobaban, nos mandaba un examen extraordinario y ahí lo pasaba no sé cómo, ¿verdad? Pero luego, al mes o a los años, me hablaban, maestra, ¿me ayuda a traducir el instructivo de esto? Decía, ¿te acuerdas que te dije que era importante que estudiaras inglés? Pero en su momento ellos defendieron su opinión Vale. sin pensar a futuro, por ejemplo. No, lógico. Si esas cosas, mira, cuando uno está en esta labor de la docencia te encuentras con tantas variantes, ¿eh? Yo he tenido alumnos que incluso salen después de estar 3 años en la academia negando que han estado conmigo. ¿Por qué? Uy, Porque me vieron en algún programa donde yo defendí una idea que era contraria a la de ellos, ¿eh? Y como qué era tonto. contrario a la de ellos, porque yo no era del mismo partido político, no era del mismo criterio religioso, no era del mismo partido de fútbol, o no era de no sé, por algo. Yo no lo conozco. Pero ¿cómo no lo conoces? Si tengo aquí los videos estando contigo. Yo no sé. Es decir, ese tipo de cosas pasan y bueno, uno no tiene más remedio que afrontarlas y decir, bueno, aquel que quiera aprender, yo tengo un conocimiento que para unos es adecuado, para otros puede no Pero ser adecuado, pero esos son borregos. aquellos que estén interesados en aprenderlo, escucharán. Aquellos que no estén interesados, pues, se irán a otro lado, pero uno no puede hacer nada más que eso. No, Perdón, pero esos son borreguitos, pues están a lo que más le conviene y ya está. Pero bueno, así es la cosa. Bueno, oye, yo os agradezco un montón el hecho de haberme aguantado una hora. Qué paciencia tienen ustedes. no, está muy Espero, bien. espero que nos podamos volver a ver el próximo domingo y estas cosas, como les digo, son de pareja, así que cuando les haga la edición, después lo voy a editar, lo voy a subir al YouTube. Compártalo con los hijos, con los padres, con las parejas, que es muy interesante, es muy importante que se tenga ese acuerdo en las relaciones, ese acuerdo de decir, vale, yo me puedo exceder en cualquier tema porque me gusta esto más que a ti, pero cuando sientas que me excedo, dímelo y nos sentamos a corregirlo. Pero no dejemos de estar, dímelo y nos sentamos a corregir, porque de esa forma podéis mantener una relación continua durante muchos años, ¿vale? Martín, Martín, deberías de trabajar en la ONU para que te oyese. mira, entra en Martín. martinsoria.com, lo voy a meter esta tarde a ver si puedo, y buscas ahí la contrapropuesta a los derechos humanos, la contrapropuesta a la Revolución Francesa y te lo lees y ahí te das cuenta de qué es lo que podría hacer la ONU y qué es lo que no hace la ONU. Vale. ¿Qué es? Vale. ¿Alguna cosa más? ¿O nos despedimos? Gracias. Hola, Bueno, Martín. muchas ¿Me gracias. escuchas? Dime, que no te escucho bien. ¿Quién eres? Ya vi que es a las 10 de la mañana, ¿verdad? En mi país es a Sí. las 10, por eso entré tarde, maestro.
¿Alguien me está Gracias. hablando y no sé quién es? Elvis. Elvis. ¿Aló? ¿Qué pasó, maestro? Elvis habló. ¿Alguien me estaba Ok. hablando? No, creo que alguien Bueno, más yo está estaba hablando. diciendo que Sí. es a las 10 de la mañana en Sí, mi Martín, país, soy Elvis. por eso llegué tarde. Cuéntame, Elvis, cuéntame. Acá, Martín, lo que pasa es que, bueno, yo me identifico con muchas cosas de las que tú dices. Yo también tuve un pasado. Ya me voy a poner en el patio. Mira, yo también tuve un pasado anarquista y me identifico mucho con lo que tú comentas, de la discusión llevada a lo político. Sí, Entonces, a mí lo que yo me he dado cuenta en todo este tiempo es que tiene que haber, cuando dos personas conversan, tiene que ambos tener una intención de llegar al medio. Es decir, sí, porque si estamos cada uno tratando de llevar agua para un molino, para nuestro molino, el otro también para su molino, como ocurre en la política, al final se transforma en un conflicto y nos aleja de un consenso. Yo sí, pienso que es necesario que para poder conversar, que esas dos personas tengan la intención de llegar al medio, de llegar a un término justo para ambos. Generalmente en una sociedad atomizada como la nuestra, cada uno intenta negociar para el lado suyo, entonces claro. es bien difícil aplicar esto en la vida diaria también. Es verdad, eso es verdad, sí. Mira, lo interesante de la relación es que se busque la razón, no la defensa de uno mismo, sino la razón. Como te digo, la razón de las cosas está en la cosa, no está en la opinión de uno, sino en la cosa. Entonces, cuando analizas el vaso, dices, mira, esto mide 2 metros, sí mide 2 metros, 2,5 de ancho, 2,5 de ancho. Bueno, esa es la razón del vaso, pero cuando empezamos a sacar aspectos sentimentales, porque son aspectos que nos han producido algún daño antes, es decir, antes me sentí que el comunismo era bueno y después es un fracaso y ahora me transformo en extremo derecho, en nazi, o era nazi y ahora fue un fracaso y ahora me transformo en Esos son problemas sentimentales, no son problemas de la ideología, ¿entiendes? Entonces, cuando empiezas a analizar la ideología de las cosas, pues llegas a un consenso. Como tú dices, hay que ir buscando la razón. La razón de las cosas es lo que puede hermanar a los dos extremos, ¿no? Pero Sí, se necesita esa convicción, claro. Dime, dime. y justo lo que tú dices me lleva al siguiente punto que te quería plantear, es que cuando en la charla que tú me hablas, eh, me queda la sensación de que estamos como aplicando un método que podría funcionar para todas las personas. Sin embargo, nuestra naturaleza, en mi caso masculina, otra persona, una mujer, no es lo mismo. O sea, la Claro, misma, como es como, esa parte no la entiendo, como que las reglas para hablar con una mujer son diferentes. Porque, claro. mira, es bien conocido que a las mujeres les cuesta un mundo asumir que tienen la razón frente al marido, por ejemplo. Ten Ah, perdón, cuidado, Elvis. que no es Ten cuidado, lo Elvis. correcto. Ten cuidado, Elvis. Ten cuidado. Claro, no, Ahora, quería la mujer, la mujer le cuesta mucho asumir que la contraparte está en lo correcto. Y al hombre le cuesta mucho asumir que las razones sentimentales de la mujer o más emocionales también son válidas. son dos temas distintos. Uno es la relación Diferente. y otra es el contenido de los que se relacionan. Es decir, las personas que se relacionan, si tú te encuentras una relación entre dos psicólogos, pues lógicamente van a comprender el tema los dos, ¿no? O entre dos artistas, pues es fácil que se encuentren los dos. Ahora, ambos, tanto el psicólogo con el artista, ahora estoy cambiando la relación, va a haber un psicólogo y un artista, si ambos, te pongo esos casos por no ponerte el caso del hombre y la mujer, pero si ambos distintos se atienden, se entienden y están atentos a lo que el otro dice o a lo que el otro piensa o a lo que el otro quiere o a lo que el otro siente, en ese atender, entender y estar atentos se crea un atractivo. En esa actitud de atenderse, entenderse y estar atentos se crea un atractivo. Y ese atractivo es el que los puede pegar, los puede mantener en la relación. Pero claro, eso tiene que hacerlo por ambos lados. Por eso que os digo que estas charlas son para compartirlas con la mujer, con los maridos, porque si no se atienden, entienden y están atentos uno al otro, olvídate, porque ahí va a ser la defensa de que a mí me gusta el arroz y a mí los garbanzos. Si no haces garbanzos, a mí me gusta el arroz. Al final no comen, ninguno come. Pero sí son
dentro del paradigma hay una sección sobre las diferencias entre el hombre y la mujer a nivel cerebral y sobre las diferencias a nivel conductual, a nivel sentimental y a nivel intelectivo. Eso lo tengo dentro del libro. Y es interesante de observar porque somos totalmente distintos, no somos complementos. Y en esa complementariedad, lógicamente, tenemos que ser distintos. Los complementos no son iguales. Los complementos son distintos y lo que a mí me atrae del mundo, a mi mujer le atrae la cocina, la comida, la ropa, las cosas. Oye, tengo que pintarme, tengo que hacerme, Ay, y uno dice, como 2 horas en el baño y no me dejas ducharme, yo me ducho en media hora y tú te duchas en 2 horas. Bueno, son diferencias, pero son diferencias que no son buenas ni malas, son diferencias nada más. Es como mi hijo y yo. Yo digo a mi hijo, pucha, este es delgaducho que anda por ahí comiendo nada. Y oye, come, ponte más fuerte como me pongo yo. Pero no, el hijo no se va a poner nunca como me pongo yo. No va a ganar 50 años de un momento a otro, ¿entiendes? Entonces las diferencias son para asumirlas, aceptarlas y saber cómo torearlas, saber cómo templarse, cómo ser prudente, cómo ser firme. Y esas son las virtudes que uno tiene que ir desarrollando poco a poco. ¿Vale? Ya, les dejo y les agradezco la charla y Gracias, maestro. por participar y métanse a martinsoria.com. Ahora ya todo lo vamos a dirigir ahí a la página para que vayan viendo ahí las novedades que vamos poniendo cada día, ¿vale?